Bueno muchachos, pues ya estamos en otro video de hágalo usted mismo con Kirchhoff. O sea, vamos a resolver otro de los ejercicios que se podrían haber planteado. Este en particular aparece en el libro de Física General de la serie Shaun. Entonces el ejercicio me plantea el arreglo que está mostrado ahí. La única diferencia entre el diagrama que yo dibujé y el que tiene el libro es que el libro representa las baterías con esta notación, con estos diagramitas. Esos diagramitas lo que me ponen es las barritas del mismo tamaño para indicar la batería y me indican cuál es el polo negativo y cuál es el polo positivo. Y luego me dicen cuál es la magnitud. Además me indican una resistencia y un valor ahí en chiquito junto a la batería. Eso se menciona que es la resistencia interna, es decir, cuál es la pérdida que tiene por los mismos materiales que forman la batería, es decir, me puede generar 16 volts, pero a la salida tiene una resistencia del mismo material al paso de la carga, que en este caso es de 1 volt para la batería que me pintan ahí. Entonces, para representarlo en mi diagrama, yo pongo primero mi batería de 16 volts con la notación o con la graficación que nosotros habíamos indicado, que la barrita pequeña indicaba el polo negativo y la barrita más larga el positivo. Y después, junto al polo positivo, dibujo yo la resistencia interna de mi batería. Lo mismo hice para las otras 3 baterías que me presenté el ejercicio. Ahora vamos a comenzar con lo que hicimos en todos los ejercicios anteriores y con lo que propongo hacer siempre como pasos a seguir para resolver un problema de mallas y de nodos usando Kirchhoff. Entonces lo primero que hago es elegir uno de los puntos y lo pongo como punto A. A partir de ahí empiezo a llenar mi circuito con el punto B, el punto C, el punto D, el punto F, el punto E. Al parecer resuelvo mejor ejercicios que recordar el abecedario. Punto E y punto F. Ahora, noten que al momento en el que yo estoy escribiendo el orden de las letras, estoy dando también el sentido de recorrido de mi malla. Es decir, en general yo puedo decir en qué sentido voy a recorrer las mallas. Yo puedo decir que, por ejemplo, la malla A, B, E, F, A, esa es una malla, que es el recuadro de arriba. Yo lo voy a recorrer justo en ese sentido. Empiezo en A, paso a B, llego a E, paso a F y regreso otra vez al punto A. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que estoy haciendo un recorrido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y una vez que yo ya definí el sentido, eso es importante. Una vez definido el sentido del recorrido, no se vale cambiarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que yo dije que la primera la recorro en sentido contrario a las manecillas del reloj, la malla que va de A a C, luego a D y luego a F, también la tengo que recorrer igual, o la malla que va de B, C, D, E y termina en B, la tengo que recorrer también en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si yo hubiera elegido el otro sentido, el a favor de las manecillas, también todas las mallas que yo recorra las tengo que recorrer en ese sentido. Es decir, en el sentido en el que recorro la primera malla, tengo que recorrer las demás. Eso es algo que no les había comentado y es importante. Ahora, yo ya voy a empezar nuevamente con una de las baterías, voy a elegir esta de 16 volts. Entonces yo sé que de aquí va a salir una corriente I1. Esa corriente I1 va a llegar hasta este punto, se va a separar en una corriente I2 y para acá va a venir una corriente I3. Esa corriente I3 va a llegar hasta esta parte de acá, va a subir por este cable hasta llegar a E. La corriente I2 va a pasar por todo este cable hasta llegar a E, y cuando llega a E se vuelve a convertir la suma de las dos en I1. Esto por conservación de la carga, como habíamos platicado anteriormente. Ahora, vamos a ver qué mallas tengo. Tengo una de las mallas que ya la había escrito, la malla ABEFA.
tengo la malla B, C, D, E, B, y tengo otra malla, la malla grande, que es A, luego llega a B, luego llega a C, a D, pasa a E, llega a F y regresa a A. Recuerden que el punto en el inicial y el punto final deben ser el mismo porque queremos bucles o circuitos cerrados. Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar. Usualmente nos conviene comenzar a trabajar con la regla de las mallas. Antes que eso, tengo que reconocer que hay dos puntos, el punto B y el punto E, a los que yo voy a llamar nodos, que es donde la corriente se divide o donde el cable se divide. El punto B y el punto E son nodos. Ahora, regla de las mallas, y voy a comenzar a trabajar con la malla A, B, E, F y que termina en A. En esa malla, al ir de A a B, me voy a encontrar primero con el polo negativo de la batería de 16 volts. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener un voltaje positivo. Ahora, el sentido del recorrido y el sentido de la corriente I1 están en la misma dirección. Quiere decir que el voltaje que se gasta en la resistencia de 1 ohm va a ser negativo. Es decir, voy a tener 1 ohm por la intensidad de corriente que circula por ella, es decir, I1. Recordemos que esto es voltaje. Resistencia por intensidad me da el voltaje que se está utilizando en la resistencia de 1 ohm. Llego al punto B. Del punto B al punto E me voy a encontrar con la resistencia de 7.8 ohms. Entonces voy a tener nuevamente el sentido del recorrido y la intensidad van en la misma dirección. Entonces serían menos 7.8 ohms por I2. Posteriormente me encuentro con la resistencia de 0.2 ohms por I2. Me encuentro con el polo positivo de mi batería de 4 volts. Como me encuentro con el polo positivo, voy a tener una pérdida de voltaje. Recordemos que eso se debe a que es como si consideráramos que esa batería está generando una corriente eléctrica en contra de la que está generando mi primer batería. Llegamos al punto E y ahora nuevamente el voltaje que se gasta en la resistencia de 9 ohms va en el mismo sentido que la intensidad de corriente I1 y por lo tanto debe ser una pérdida de voltaje. Ahora me fijo que tengo varios valores que se repiten. Por ejemplo, tengo los voltajes 16 volts menos 4 volts me da 12 volts. Tengo I1 aquí y tengo I1 aquí. Eso me va a dar un resultado, menos 9 ohms menos 1 ohm me da menos 10 ohms que multiplican a I1. Y finalmente tengo I2 y tengo I2. Menos 7.8 menos 0.2 me da menos 8 ohms por I2 igual a 0. Entonces yo encuentro que 12 volts tiene que ser igual a a 10 ohms, está restando, pasa del otro lado sumando, a 10 ohms por I1 más 8 ohms por I2. Voy a guardar esta ecuación, le voy a poner por nombre la ecuación 1. Ahora paso a utilizar la malla. Para la malla que empieza en B, llega a C, luego a D, luego a E y termina en B nuevamente, voy a tener, primero llego con el polo negativo de la batería de 10 volts, es decir, una ganancia de voltaje, 10 volts. Luego me voy a encontrar con la resistencia de 5 ohms, la intensidad I3 y el sentido de recorrido van en la misma dirección, entonces tendría menos 0.5 ohms que multiplica a I3. Posteriormente llego a la resistencia de 1.5 ohms, nuevamente en el mismo sentido del recorrido y la corriente, por lo tanto es una pérdida de voltaje, menos 1.5 ohms por I3. Llego hasta el punto E, hasta ahí no hay nada, luego encuentro primero el polo negativo de la batería de 4 volts, significa que es una ganancia de voltaje,
Y luego me encuentro nuevamente con las dos resistencias que van en el sentido de recorrido, va en contra de la corriente I3. Aquí voy a sumar directamente ya las resistencias, entonces me quedaría más 8 ohms por I3 igual a 0. El signo positivo viene de que la corriente I3 va en contra del sentido de recorrido. Aquí nada más para quien tenga la duda de dónde salió ese 8 ohms, viene de que me queda 7.8 ohms por I3 más 0.2 ohms por I3. Entonces hice la suma desde un principio. O desde un principio pudieron darse cuenta que esas dos estaban conectadas en serie y haber hecho la resistencia equivalente. Nuevamente voy a enfocarme primero en encontrar cuáles son las variables que puedo sumar directamente. En este caso 10 volts y 4 volts los puedo sumar y me va a dar como resultado 14 volts. Puedo sumar los 0.5 y 3 y el 1.5 y 3 y me va a quedar menos 2 ohms por I3 más 8 ohms por I2, perdón. Un pequeño error. Aquí estoy hablando de la corriente I2. Listo. Entonces sé que todo eso que yo tengo ahí es igual a 0 y me va a quedar entonces que 14 volts es igual a 2 ohms por I3 menos 8 ohms por I2. Esta ecuación la voy a guardar y le voy a poner por nombre ecuación 2. Ahora voy a utilizar la regla de los nodos. La regla de los nodos, en cualquiera de los nodos que yo quiera, tengo el nodo B y el nodo E. Vamos a elegir el nodo B. En el nodo B yo tengo que la intensidad de corriente I1 es la única que está entrando. Yo sé que la corriente que entra, la suma de todas las corrientes que entran al nodo B debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen. Solo está entrando I1 y debe ser igual a todas las corrientes que salen. ¿Qué corrientes salen? I2 e I3. Entonces sería I2 más I3. Esta ecuación la voy a guardar y le voy a poner por nombre ecuación 3. Ahora, ¿qué pasa si yo sustituyo la ecuación 3 en la ecuación 1? Vamos a ver. Entonces obtendría que son 12 volts igual a 10 ohms por I1 más 8 ohms por I2. Estos son 12 volts igual a 10 ohms que multiplican a I1, pero yo sé que I1 es igual a I2 más I3 más 8 ohms por I2. Entonces aquí voy a obtener que estos son 12 volts igual, este 10 ohms entre multiplica ambos, es decir, 10 ohms por I2 más 10 ohms por I3 más 8 ohms por I2. Aquí voy a obtener entonces que esta ecuación, a la que yo voy a llamar ecuación 4, me forma un sistema de ecuaciones junto con la ecuación 2. Fíjense que tengo solamente, bueno, esto no lo voy a llamar 4. Fíjense que voy a tener solamente las incógnitas I2 e I3, tanto en 2 como en la que acabo de obtener. Y me quedarían entonces 12 volts igual a 10 ohms por I2 más 8 ohms por I2 me da 18 ohms por I2 más 10 ohms por I3. Esta ecuación de aquí, si es a la que yo voy a llamar ecuación 4. Ahora, de la ecuación 4 yo puedo despejar
I3. Y entonces me voy a dar cuenta que me queda 10 ohms por I3 va a ser igual a 12 volts. Este 18 ohms por I2 está sumando, lo paso del otro lado restando. 18 ohms por I2. Y entonces me estorba este 10 ohms, lo paso del otro, está multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo. Y me queda 12 volts menos 18 ohms por I2 entre 10 ohms. Y entonces obtengo que I3 va a ser igual a 12 entre 10, es decir, me queda 6 sobre 5 volts sobre ohm, menos, aquí los ohms se van con los ohms y me quedan 9 sobre 5 y 2. Este valor de I3 va a ser muy importante porque ahora puedo sustituyendo I3 en la ecuación 2, vamos a ver qué obtenemos. Entonces yo tenía que esto era 14 volts, era igual a 2 ohms por I3 menos 8 ohms por I2. Pero entonces yo sé que esto me va a quedar 14 volts igual a 2 ohms que multiplica el valor de I3, que eran 6 quintos de volt sobre ohm, menos 9 quintos de I2, menos 8 ohms por I2. Entonces aquí obtengo 14 volts igual a 2 por 6, me da 12 sobre 5 volts, ohm entre ohm se me van, y me queda ahora 18 quintos de ohm por I2, menos 8 ohms por I2. Fíjense que ahora solo tengo una incógnita que es I2, solo tengo que despejar. Aquí me van a quedar 14 volts menos 12 quintos de volt. Este estaba sumando, lo pasé restando. Mientras que del otro lado me va a quedar menos 18 quintos menos estos 8 ohms de ohms por I2. Estos 8 ohms los voy a transformar para que me queden en términos de quintos, es decir, multiplico el 8 por 5. 8 ohms por 5 me van a quedar 40 ohms y lo divido entre 5. ¿Por qué? Porque 40 entre 5 me siguen dando 8 ohms entre I2. Lo mismo voy a hacer con el 14. El 14 por 5 me va a dar 70 menos 12 sobre 5 volts. Y de este lado me van a quedar menos 48 quintos de ohm por I2. 70 menos 12 me da 58. Acá me queda, perdón, acá arriba me quedaba también 58. 40 más 18 me da 58. Entonces me quedan 58 quintos de ohm por I2. Ahora fíjense que este valor de aquí lo paso del otro lado dividiendo y ya me queda que I2 van a ser 58 quintos de volt entre menos 58 quintos de ohm. Volt entre ohm me dan amperes, 58 quintos entre 58 quintos me da 1 y más entre menos me da menos. Es decir, el valor de I2 va a ser igual a menos 1 ampere. Ya tengo ese primer resultado. Ahora, yo ya tenía que I3 está en términos solamente de I2. Ahora sustituyendo I2 en I3 obtengo lo siguiente. I3 era igual, o es igual, perdón, a 6 quintos volt entre ohm era 1 ampere menos 9 quintos de I2. O sea que 6 quintos de ampere menos 9 quintos de I2, que es menos 1 ampere. Esto me va a quedar entonces que I3 es igual a 6 quintos de ampere más 9 quintos de ampere. 6 más 9 me da 15 entre 5 amperes. Estos son 3 amperes. Es decir, I3 es igual
a 3 amperes. ¿Y qué me queda? Pues ya solamente necesito encontrar, ya sé cuánto vale I1, perdón, ya sé cuánto vale I2, ya sé cuánto vale I3. Lo único que no conozco es el valor de I1. Pero afortunadamente tengo la ecuación de la regla de los nodos. Esa regla me decía que I1 es igual a I2 más I3. Entonces I1 tiene que ser igual a I2, que es menos 1 ampere, más I3, que son 3 amperes. I1 va a ser igual a 3 menos 1, 2 amperes. Y con esto termino mi ejercicio. Solamente me va a hacer falta sustituir acá. Entonces las voy a escribir. Yo obtuve que I1 era igual a 2 amperes, que I2 es igual a menos 1 ampere y que I3 es igual a 3 amperes. Este es el resultado que yo obtuve. Fíjense que I1 e I3 tienen signo positivo. Quiere decir que el signo o la dirección en que elegí la corriente I1 y la corriente I3 es correcta. Sin embargo, este signo negativo que aparece aquí para la corriente I2 significa que yo me equivoqué. En realidad la corriente I2 no va en esta dirección. La corriente I2 va en dirección contraria a la que yo había elegido inicialmente. Bueno, muchachos, pues con esto terminamos este ejercicio en el que teníamos que encontrar la corriente que circulaba por cada uno de los cables del circuito que me presentaba el ejercicio. Espero que haya quedado claro cómo se hizo todo el procedimiento. Entonces, cualquier duda, pues no duden en ponerla ahí en la cajita de los comentarios y estaré tratando de resolverlas. Espero que estén muy bien, muchachos. Otra vez recuerden, importantísimo, preguntarse todo, estudiar mucho y cuestionar todo. Que estén muy bien, morros. Hasta luego.